Así que lo que quisiera tratar en esta mañana es como una antesala al mes misionero. Quisiera ver con ustedes la responsabilidad que tenemos de ser testigos fieles en una sociedad en decadencia. ¿Y qué significa ser testigos fieles? ¿Qué significa esto? Así que quisiera encarar este tema con un libro del Antiguo Testamento, con el libro de Sofonías. Ustedes saben que cuando Pablo citó en su carta de Primera de Corintios pasajes del Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Él dijo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para la iglesia de Cristo. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a tomar ejemplos del Antiguo Testamento para nosotros, de lo que Dios quiere de nuestras vidas en la misión del Señor. Así que Sofonías capítulo 2, por favor. Red Radio Integridad. Sofonías capítulo 2, vamos a leer del verso del 1 al 3. Sofonías 2, del 1 al 3. Dice ahí la palabra del Señor: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. Cuando uno analiza el mensaje de Sofonías, se observa el anuncio de un profeta que lanza su palabra de advertencia y de juicio con la urgencia de quien sabe que no hay tiempo que perder para volverse a Dios. Si vemos, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, desde el versículo 4 y todo lo que resta el capítulo 2 desde allí, vamos a observar de que anuncia juicio contra las naciones, contra Gaza, los filisteos, contra Moab, Amón, Etiopía, Asiria, el mundo de aquel entonces. Va a haber juicio contra las naciones. Pero todo el capítulo 1, hasta la lectura que hemos tenido hace un momento, y todo el capítulo 3, anuncia y convoca al pueblo de Dios para vivir para Dios. Es decir, Dios da un mensaje de juicio a las naciones, pero antes convoca a su pueblo para que medite seriamente cómo está caminando, porque ellos son los portadores del testimonio de Dios a esas naciones. En el pasaje que hemos leído dice, congregaos y meditad. Está invitando a su pueblo a congregarse, a meditar, a escuchar la voz de Dios. Va a haber juicio contra las naciones, pero cuidado, el juicio de Dios va a empezar por casa. Es como cuando el apóstol Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El profeta Sofonías empezó con un mensaje de corrección a su pueblo. Congregaos y meditad. Ahora sucede que el pueblo de Dios había arrastrado un decaimiento espiritual por más de 5 décadas. Imagínense ustedes, más de 5 décadas. Por eso les va a decir en el capítulo 2 que fue una nación sin pudor, desvergonzada en todo lo que hacían. Tantos años que habían pasado y no estaban cambiando. Adquirieron creencias y prácticas que absorbieron como una esponja la fe verdadera y la moral del pueblo de Dios. Y hubo dos cosas principales que abrieron una brecha de pecado en el pueblo del Señor. La primera de ellas fue el abandono de la fe verdadera y la segunda fue la indiferencia al señorío de Dios.
Ahora, si vamos, por ejemplo, al capítulo 1 de Sofonías, miren por favor el verso 4. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Y lo primero que vamos a ver, pueden anotar ahí en sus boletines, es el abandono de la fe verdadera. El abandono de la fe verdadera. El culto a Baal fue como un cáncer que se extendió por todo el pueblo de Judá. Su adoración a este ídolo fue una de las causas principales que años más tarde se llevara el cautiverio babilónico. Y este cáncer espiritual atacó en primer lugar, como hemos leído, a los ministros y a los sacerdotes. Y como consecuencia de esto, toda la nación fue contagiada con este cáncer espiritual. Ahora, si vamos a Sofonías, capítulo 3, noten por favor lo que dice el verso 4. Dice Sofonías 3:4, sus profetas son, ¿cómo? Livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes, ¿qué cosa hicieron? Falsearon la ley. Y esa fue la característica de los responsables espirituales. Y lo pongo entre comillas como responsables espirituales. Sus profetas fueron livianos. Es decir, las verdades espirituales las cambiaban para poner otras que eran livianas, ligeras, no sencillas. No estamos hablando de sencillas, sino ligeras, sin el peso e importancia que requiere la palabra de Dios para la vida de una persona. Y esto lo hacían porque el profeta Jeremías, que fue amigo, compañero de Sofonías un tiempo en el ministerio, esto lo hacían porque Jeremías dijo que sueñan y profetizan cosas mentirosas y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, dice el profeta Jeremías. Es decir, están errando, están llevando al error al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está aceptando esos errores. Decían cosas agradables a los oídos. Eran mentiras, pero eran agradables a los oídos. Y llenaban a todo el pueblo de Dios con lisonjas. No querían hablar ni entrar a tallar en cuestiones espirituales, ni morales. No querían entrar en enemistades con el pueblo, querían ganarse a la gente con lisonjas, con alabanza fingida. Y detrás de esta alabanza fingida tenía el propósito de ganar la voluntad del pueblo para beneficio personal. Esta fue la característica de los profetas livianos. También fueron prevaricadores. Es decir, que detrás de todo lo que ellos decían y hacían, iban en contra de la ley de Dios y llevaban a otros a esta desobediencia a la palabra de Dios. Los sacerdotes no se quedaban atrás, porque dice Sofonías 3:4 que los sacerdotes contaminaron el santuario. Todo lo que hacían en el santuario estaba alejado totalmente de todo contenido espiritual y falsearon la ley. Falsearon la ley, es decir, enseñaron acomodadamente ciertas porciones de la ley que no demandaban un cambio de vida. Y todo esto fue un reduccionismo terrible de la palabra de Dios. Por eso Dios les está diciendo, nación sin pudor, desvergonzada. Permítame ponerlo en una frase, sin sangre en la cara. Sin sangre en la cara. Hacían lo que hacían y su corazón no se movía. Ahora, mientras todo esto pasaba, el cáncer de la adoración a Baal se extendía. Baal fue un dios cananeo de la tormenta y del trueno, y se le denominaba a él como aquel dios de la fertilidad del país. Se sabe que para implorar el favor de Baal, en los lugares altos, en los montes, había bacanales, orgías, de donde se esperaba que el dios de la tormenta
llevara lluvia, diera fertilidad y energía a sus adoradores. Por si fuera poco, también adoraron a las estrellas, a los astros, cuando en Sofonías capítulo 1, versículo 5 está diciendo que se postran al ejército del cielo. El ejército del cielo se refiere a los astros, las estrellas, la luna, el sol, y se construyeron terrados, altares en los terrados. Y desde los terrados, teniendo una visión panorámica del cielo, se dedicaron al culto a las estrellas. Pero además de esto, se rindió culto a Milcom, que era un dios amonita, llamado Moloc también en otras partes de la Biblia. Y en los templos donde estaba Milcom, allí, que era una estatua gigantesca, hueca por dentro, porque hacía a su vez como una especie de horno incandescente, se sacrificaban niños ahí, bebés. Y se sabe de que habían ídolos de Milcom con brazos articulados, de manera que los bebés que servían de sacrificio eran depositados sobre los brazos de este ídolo. Y con cadenas se levantaban estos brazos para que ese bebé cayera dentro de ese dios Milcom, como un gran horno incandescente. Fue un culto aberrante. Fue una muestra palpable, indiscutible, de que el pueblo de Dios se había alejado de la fe verdadera. Fue un abandono de la fe. Y todo esto llevado a una expresión máxima de hipocresía, porque dice el versículo 5, noten ustedes, que se postraban jurando por Jehová y jurando por Milcom. Es decir, se arrodillaban ante el Dios eterno, que es espíritu y verdad, y se postraban también ante este ídolo aberrante, un sincretismo total. ¿Y por qué sucedió esto? Porque dice el verso 6, y los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Es decir, Dios y su palabra fue dejado de lado, las verdades absolutas de Dios fueron traspasadas, transgredidas, quebrantadas. Fue el tiempo donde lo absoluto fue desechado y se adaptaron creencias y formas paganas. Ahora, cuando nos remitimos al Nuevo Testamento, las cosas no tienen un escenario mejor. Son diferentes, pero no tienen un escenario mejor. Tienen las mismas sutilezas de lo que se viene viendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Y así, por ejemplo, en el pasaje que he puesto en sus boletines de Judas, miren lo que él va a decir. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, en sus cartas van a advertir sobre los riesgos que tiene la iglesia contra el abandono de la fe. Judas va a hacer un llamado a la iglesia que contiendan ardientemente por la fe. Y es muy interesante que cuando Judas inicia su carta, noten ustedes, él está intentando hablar de nuestra común salvación. Él quiere hablar de eso. Pero de pronto hace un giro en su carta. Es un giro guiado por la obra del Espíritu Santo. Y cuando él hace el giro, dice, me ha sido necesario escribiros. Es decir, quiere hablar sobre la común salvación, pero se da cuenta que el ambiente que están viviendo en ese momento es necesario escribirles para que contiendan ardientemente por la fe. Ardientemente. No agresivamente, pero sí con ese denuedo que demanda poder defender la palabra de Dios. Porque la fe es un regalo de Dios que hay que batallar y hay que preservar. Ahora, hoy en día, hermanos, también tenemos todo una serie de influencias. Toda una serie de influencias. Y el cristiano, y para el cristiano,
esto tiene que ser un tema mayor, no menor. Si para ti es un tema menor, preocúpate. Porque la Biblia dice que hay que defender ardientemente por la fe. Usted sabe que hay creencias, influencias hinduistas que han entrado sutilmente a la fe cristiana. ¿Sabía eso? Dije creencias hinduistas a la fe cristiana. Son formas diferentes a los tiempos antiguos, pero que al igual que antes atentan contra la palabra de Dios y la santidad del Señor. No es posible postrarnos ante el Dios eterno y postrarnos ante las mentiras de tantas influencias que se han metido a la iglesia de hoy. Se ha introducido, por ejemplo, la creencia que tu mente todo lo puede, la mentalización. Se ha camuflado con la palabra fe, pero que en el fondo no es un principio, ni una enseñanza, ni una práctica del cristianismo. Y a través de esta influencia hinduista metida en el cristianismo, se habla sobre la confesión positiva. Lo que tú confiesas con tu palabra, eso se materializa. Por otro lado, tenemos manifestaciones místicas que se dicen que son manifestaciones del Espíritu Santo. Se habla, por ejemplo, que hay que rugir como león. Y dicen que eso es del Espíritu Santo. Se habla de la risa santa. No pares de reírte y es risa santa. Se habla de dolores de parto espiritual. Yo nunca he tenido dolores de parto ni natural ni espiritual. No sé cómo es eso, hermanos, pero se habla de esto. Se habla de ladridos espirituales, ¿sabía? Y todo esto se le denomina experiencias del Espíritu Santo. Y todo esto, hermanos, que llega al extremo de lo ridículo, se ha introducido como un cáncer, como un cáncer. Se ha adaptado también a la forma más alta de hipocresía, porque se está diciendo que se está adorando a Jesucristo, pero en realidad se está adorando a la mentira. Además de ser una fe animalizada, se imita a los animales. Milcón tenía rostro de bestia, ¿sabía? Rostro de bestia, Milcón, el ídolo Milcón. Y todas estas manifestaciones imitan también a las bestias y se entregan a los hijos a estas mentiras. También podríamos hablar de la doctrina de la prosperidad. Todos tienen que ser ricos. Si hay alguien que no es rico, hay un pecado oculto en esa persona. Ahora, hermanos, todo esto es notorio. Creo que todo es notorio. Es fácil darse cuenta de todos estos engaños, pero cuidado. Hay cosas más sutiles que están entrando a la iglesia de Cristo. Podríamos hablar del humanismo metido en la iglesia. Cómo el hombre líder está reemplazando la preeminencia de Cristo en su iglesia. Cristo ya no ocupa el primer lugar en la iglesia, su preeminencia. Ahora es el profeta, ahora es el apóstol, ahora es el líder con una personalidad magnética. También podríamos hablar de la psicología, que ha atentado contra la realidad espiritual del ser humano. Ya no hay responsabilidad personal, la culpa la tiene el abuelo. Y porque el abuelo educó mal a mi padre, entonces yo no tengo responsabilidad personal. Pero una de las cosas que más está influenciando negativamente a la iglesia de hoy es el posmodernismo, que ha acuñado dos palabras, ha grabado dos palabras en la iglesia de Cristo, el yo y el ahora. El yo y el ahora. Entonces los temas que se dan sobre la Biblia, escúchelo bien, son temas de autoayuda. Piénselo y disciérnalo. Medite muy en serio lo que estamos diciendo en esta mañana. Se habla de temas de autoayuda, temas que enfatizan la temporalidad de la vida, el yo y el ahora. Se ha dejado la enseñanza de que somos peregrinos, que estamos en esta tierra, pero que hay eternidad. Se busca nada más ayuda y soluciones a problemas temporales, independientemente
del señorío de Cristo. Dame la respuesta para el hoy y el ahora. La trascendencia de un Dios eterno ha sido dejado de lado, porque no se busca al Dios de la palabra, se busca tan solo la solución sin pasar por la cruz de Cristo en el Calvario. Eso también es un reduccionismo peligroso, terrible, que está invadiendo la iglesia de hoy. Se está falseando la palabra de Dios también hoy en día. Y todo esto, hermanos, no es inofensivo. Hay sutilezas hoy en día. También el llamado del profeta se cumple para nosotros. Congregaos y meditad. Hay un mundo decadente rumbo al juicio de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo y cumplir la obra misionera, pero sin alterar el mensaje de salvación y la vida cristiana. Cuando la iglesia del primer siglo anunció el mensaje de salvación, era claramente diferenciable. Cuando el apóstol Pedro inició el primer mensaje, inició citando al profeta Joel. El escrito está. Y cuando culmina ese mensaje, termina citando un salmo de David. El escrito está. Cuando Felipe le predica a ese funcionario etíope, empieza su mensaje desde el profeta Isaías. El escrito está. Y dice la palabra de Dios que desde allí le anunció el Evangelio de Jesucristo. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, hace un recorrido de la historia del pueblo de Dios, anunciando el mensaje de salvación, cita más de 40 pasajes del Antiguo Testamento. Fue el mensajero que nombró el escrito está, porque la iglesia del primer siglo se caracterizó por el escrito está. Había que permanecer en la palabra. La obra misionera se hizo con la palabra y por medio de la palabra. Por eso Judas advierte: me ha sido necesario escribirles para que contiendan ardientemente por la fe. Y Pablo el apóstol lo expresó en estas palabras: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esté bajo la maldición de Dios. Fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Qué está haciendo Pablo? Está diciendo: prediquemos el evangelio, pero en toda la pureza de su contenido. Y Pablo va a preguntar: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una buena pregunta para responderse hoy en día a la iglesia de hoy. Es lo primero que estamos viendo. Y lo segundo, hermanos, en sus boletines es la indiferencia al señorío de Cristo. La indiferencia. Ahora noten por favor en Sofonías 1:8 lo que dice ahí. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. El verso 12 ahora. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien, ¿y qué más? Ni hará mal. Ahora el juicio entra a las cortes reales. Ahora nos puede parecer extraño que en el versículo 8 a los príncipes y a los hijos del rey se les da un juicio, un castigo por emplear vestido extranjero. Ahora escuche bien. En aquel tiempo el vestido indicaba la lealtad religiosa de quien lo usaba. Es más, si la persona era de la realeza, como se está viendo acá, significaba que la nación no era independiente, sino una dependencia de la nación cuya ropa se empleaba. Y vestir vestimenta extranjera significaba que su lealtad a Dios era trasladada a otros. No estamos tratando un tema de modas esta mañana, pero sí espero de que se entienda de que el cristiano tiene que tener una ética de vestimenta. Espero que eso quede claro.
lo que estamos tratando acá es mucho más amplio. Estamos hablando de lealtad a Dios. Eran príncipes de la realeza que se habían rebajado a vestirse como otros mandan. Por lo tanto, estaban entregando su lealtad a los extranjeros, a los que viven y piensan de manera indiferente a Dios. Y por otro lado, miren el verso 12, también la complacencia fue una característica muy notoria en aquel entonces, porque dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, ¿como qué? Como vino asentado. Y es muy interesante aquí, hermanos, que la palabra tranquilo, ¿saben lo que significa? Del hebreo, solidificado o congelado. Es cuando alguien está inmóvil, impasible, imperturbable, indiferente, está cómodo y confiado. Y el Señor dice, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Voy a hacerlos sentir incómodos en la complacencia imperturbable que se han acostumbrado a tener. Y voy a dar luz intensa en esas indiferencias que necesitan urgentemente de cambios. Y la complacencia del pueblo de Dios había llegado a tal extremo que la frase que habían acuñado era, Jehová ni hará bien ni hará mal. Es decir, Dios está inactivo. No habrá castigos ni recompensas. Y porque Dios está inactivo, yo sigo con mi vida, que Dios siga con la suya, y yo camino en mi complacencia. Eso sí, la próxima semana me voy a la fiesta religiosa. Permítame ponerlo en estas palabras. ¿Saben lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en ese tiempo? Se estaban aprovechando de la misericordia de Dios. Como eran el pueblo elegido, como era el pueblo de Dios, ellos pensaban y decían, no nos va a pasar nada. Vivamos como vivamos, no nos va a ocurrir nada. Se estaban aprovechando de la misericordia de Dios. El profeta Jeremías va a decir, no fiéis en palabras de mentira, aquellos que dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y lo dijo así porque resulta que pensaban que porque el templo estaba en Jerusalén y Dios no iba a permitir que el templo fuera tocado, entonces Jerusalén no iba a ser tocada, no les iba a pasar nada. Se estaban aprovechando de la misericordia de Dios. Y me pregunto, y te pregunto en esta mañana, ¿no estaremos cayendo en lo mismo los cristianos que confiados que porque por gracia somos salvos? Nos aprovechamos de la gracia de Dios con una vida que no refleja la salvación de Dios. Cuando el Señor tiene que hablar a la iglesia de la Odisea, ¿saben lo que les dice? La gente decía, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, estoy tranquilo, estoy imperturbable, estoy cómodo, vivo en mi complacencia, ya soy salvo, me he bautizado por inmersión, me congrego, hago todas las cosas que me han pedido hacer, pero estoy imperturbable ante una vida que no refleja una vida salvada. Y el Señor, que va a poner una luz intensa allí donde no hay luz intensa, les va a decir, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabra fuerte, ¿no? Palabra fuerte. Dios está poniendo allí la luz donde nadie quiere poner la luz. ¿Y saben cuál es una de mis preocupaciones mayores? Es esa idea falsa de una salvación por gracia sin cambio de vida. La salvación es por gracia, gloria a Dios.
Red Radio Integridad. No es mérito personal, gloria a Dios. Pero quien ha sido salvado por Jesucristo va a reflejar una vida transformada por el poder de Dios. Porque el mensaje de salvación sigue siendo el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primera de Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Segunda de Corintios dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Romanos dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Isaías dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Evangelio de Juan dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Gálatas dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te queda alguna duda que el que esté en Cristo vive una vida diferente? El que esté en Cristo tiene la transformación de Dios, según la palabra de Dios. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. El profeta está haciendo un llamado serio al pueblo de Dios. Y si vamos a Sofonías 2, versículo 3, noten que él dice ahí, buscad a Jehová todos los humildes, quienes se humillaron delante de Dios para no contaminarse. Los que pusisteis por obra su juicio, quienes respetaron su palabra. Buscad justicia, buscad mansedumbre, son alentados a continuar viviendo con fruto de arrepentimiento. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos a puertas del mes misionero. Hay un mundo necesitado del Evangelio de salvación. Hay gente que está muerta en sus delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Vayamos a este mundo con testimonios claros y nítidos de una vida salvada. Vayamos a este mundo como hijos de Dios en un mundo pervertido. Vayamos a este mundo como luminares en un mundo en tinieblas, como la sal en una sociedad decadente, con la palabra absoluta de Dios en un mundo relativo.
vayamos con el único mensaje de salvación, porque este mensaje sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y porque Cristo sigue siendo el único mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres. Y porque no hay otro que pueda salvarnos, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que nos ha sido dado a nosotros en la cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo. Vayamos como embajadores del Rey de Reyes, como si Dios clamase por medio de nosotros a este mundo, reconciliados con Dios. Vayamos con el escrito está, porque esta es la única palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y que penetra en la vida humana para cambiarla. Vayamos a hacer la obra misionera, pero vayamos en el nombre de Cristo, en toda la pureza del contenido del Evangelio de salvación, y vayamos con todo el testimonio de una vida cambiada realmente para lograr el impacto que la iglesia del primer siglo lo hizo en la sociedad de aquel entonces. Cuando Pablo y Silas estuvieron predicando el Evangelio, dijeron: estos que han venido acá y trastornan el mundo entero. Trastornemos el mundo entero con la palabra de Dios, con el mensaje de salvación y con un testimonio claro de una vida transformada por el poder de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre amado, gracias por tu palabra. Y tú conoces, Padre bendito, cada vida, cada corazón, cada necesidad. ¿Dónde está cada persona aquí presente en relación a ti? Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra y tu Espíritu Santo haga la obra personal. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Si tienes que pedirle perdón a Dios, hermano, por algo, pídeselo. Si tienes que arreglar cuentas con Dios, es el momento para hacerlo delante de Dios.